Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. Hoy quiero decirlo con todas las palabras. ¡Páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás. Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el cerebro. Pero aquí, o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros narizones. Se toman un vaso de me vale madre. Creo que me extrañaban, ¿verdad? Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 13 de enero del 2023, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén tan bien como yo, que ayer tuve un muy feliz cumpleaños y la pasé realmente bien. May arruinándome las introducciones porque era lo que proseguía a hacer después de haberles deseado a todos un muy feliz año nuevo. Espero que todos estén muy bien. Que sea un año exitoso. Los temas para esta semana corta. Hay una expectativa de que pero sea un largo fue programa. Corta, pero fue corta. Semana corta en temas, porque solo vamos a hablar de dos cosas. La primera son los troles en presidencia, por supuesto, que fue el tema de la semana. A ver, ha sido el tema desde... Esto estalló después de que te fuiste, ¿verdad? Esto estalló el día antes de que salieran de vacaciones el gobierno. Uh-huh. Entonces, hubo 2 semanas en diciembre en que solo se hablaba de este tema porque no había nada más sucediendo. Sí. Y además regresó el gobierno, regresó la asamblea y regresaron con conferencia de prensa para encender los ánimos. Pero bueno, aparte de los troles en presidencia, también vamos a hablar sobre el protocolo de Nagoya, el cual es un tratado internacional que está en discusión en el plenario en este momento y que se comió toda la segunda parte de las sesiones de esta semana. Básicamente, vamos a explicarle un poco de qué se trata y cuál es la controversia. Pero bueno, empecemos con troles en presidencia. Si ustedes no están enterados... Breve recapitulación. Si ustedes no están enterados, dichosos que no están enterados de este tema. Pero bueno, breve recapitulación. Dale. A ver, hay un personaje en redes sociales, en Facebook específicamente, que se hace llamar Piero Calandrelli. Quienes eran ávidos consumidores de Facebook durante el gobierno de Carlos Alvarado seguramente lo recuerdan por sus publicaciones a favor del gobierno de Carlos Alvarado. Correcto. En campaña electoral pasó a apoyar a Rodrigo Chávez. Ajá. Y a finales del año pasado, doña Jocelyn Chacón, ministra de Salud, usando su polémico perfil de Facebook, que ahora se vio obligada a cerrar, hizo una publicación acusando a un señor llamado Alberto Vargas Zúñiga, a quien identifica como el manejador de esta página de Facebook, troll, Piero Calandrelli. Lo acusa de estarla extorsionando a ella y de estar extorsionando a diputados a quienes no nombró. Ahí es donde estalla todo, ¿verdad? Porque entonces él se defiende, dice, a ver... Él sale con las pruebas. Porque, ¿qué es lo que ocurre, verdad? Porque, si ustedes revisan las publicaciones de esa persona, pues estaba muy juntita el gobierno durante estos meses hasta que pasa esto. Resulta y acontece que Fabricio Alvarado ha estado de necio diciéndole a la ministra de Salud que por favor no firme o no reciba tal vara a favor del aborto, que yo creo que hasta él mismo se la está inventando. Y entonces la ministra de Salud en una de esas publicaciones responde que sí, que ella nunca va a firmar nada sobre el aborto libre y llama a los colectivos feministas feminazis, término que luego elimina. Por ese uso de la palabra feminazi, esta página, Piero Calandrelli, ataca a la ministra de Salud y entonces ahí es donde la ministra de Salud se le va encima a él. Contraataca con el tema de la extorsión. Ajá, y ahí es donde empieza todo, porque entonces empiezan los pantallazos y empiezan las revelaciones. Todo deviene. Ahora, se revela que Jocelyn... Todo esto sucede mientras el Ejecutivo o la Asamblea Legislativa están de vacaciones. Correcto. Recordemos que regresaron hasta el lunes de esta semana. Así es. Se revelan
pagos, transferencias de SIMPE hechas por un funcionario del Ministerio de Salud, que es asistente de la ministra de Salud, doña Jocelyn, a este señor Alberto Vargas Zúñiga, bajo el concepto ayuda universidad. Él dice que eso no es ninguna ayuda universitaria, que eso era un pago que por sus servicios de troll, de atacar periodistas, de atacar políticos. Exacto. Específicamente gente de Cereoy. Jason Ureña y Carlos Mora, que es, digamos, el más famoso de los periodistas de Cereoy ahora. De hecho, hay un pantallazo de uno de los mensajes que ya doña Jocelyn abiertamente reconoció su autoría de esa frase, en la que ella le dice a este señor troll, dele con todo al maldito de Jason Ureña. Correcto. Ella no solo lo confirmó, justificó el uso de sus palabras. Sí, y es muy gracioso porque precisamente durante el receso del gobierno, Casa Presidencial saca un comunicado de prensa desmarcándose del eventual uso que hicieran funcionarios públicos individuales del Ejecutivo de troles. Dice que eso no está ligado con ellos. Pero luego, el lunes... A pesar de que es una jerarca del Ejecutivo la que está... A ver, aquí hay dos personas mencionadas, no solo doña Jocelyn, sino Mayuli Ortega, que es funcionaria de Casa Presidencial, que es parte del despacho. Es del despacho del presidente. Correcto. Y es la presidenta del partido Pueblo Soberano, que es el que se identifica ahora como el partido rodriguista. Se dicen así mismo rodriguistas porque claramente el presidente no puede tener vinculación partidaria. No sé si hay prohibición de usar la imagen del presidente como tal, o el nombre del presidente, por así decirlo, en este caso, pero ellos se autoidentifican como el verdadero rodriguismo. Esto es un tema interesante, aparte de toda la polémica, para mencionarlo así súper rápido. Vieras que yo recuerdo que los anteriores presidentes eran súper cuidadosos en no hacer ninguna mención alguna. Mención alguna. A ver, ellos tienen prohibición absoluta. Correcto, ¿verdad? Igual que todos los... Y eso, a ver, y está definitiva, está... no especificado, está definido en la ley que es una prohibición absoluta de ostentación partidaria, pero los presidentes de la República hasta que llegó este señor entendían o lo aplicaban de una forma súper estricta en el sentido de vea, ellos ni siquiera decían mi bancada cuando hablaban. Exactamente. Ni siquiera decían mi bancada cuando se referían al oficialismo. Exactamente, ellos decían... A ese nivel de cuidado tenían. Exactamente. Este señor no. Este señor no. Este no le importa. A él no le importa en lo absoluto. Interesante, ¿verdad? Pero bueno, no viene al caso. Entonces están estas dos funcionarias señaladas de haberle hecho pagos a él. Y entonces el lunes, vuelto el gobierno, se hace una conferencia de prensa en el INS, porque ahora el gobierno está trabajando, Casa Presidencial está trabajando en el INS. En remodelaciones. Ajá. Se hace una conferencia de prensa donde Rodrigo Chávez la emprende contra Cereoy, Teletica y La Nación. Correcto, abiertamente. Ajá. Les llama sicarios políticos y pasa a justificar las acciones de Jocelyn. Correcto. Justifica que Jocelyn le haya pagado a un troll para atacar periodistas bajo el precepto de que ella estaba en el suelo siendo pateada y que ella, una persona en esa circunstancia, haría cualquier cosa para defenderse. Sí, él no justifica porque es lo que dice, o sea, la versión que dan la versión que dan en conferencia de prensa es que ella lo que estaba era ayudándole, que es la tercera versión de estos pagos. Es que ese es el otro tema, han cambiado la versión, porque cuando estalla la polémica, Jocelyn dice, no, nada que ver, yo nunca... No le pagué, después dice, le pagué para una campaña, y después dice, le pagué para una ayuda universitaria. O sea, tenemos tres versiones del tema. Correcto. Pero en esta tercera versión, que es la que dan en Casa Presidencial, se tratan de desmarcar de que fuera una campaña, aunque a Jocelyn en varios momentos se le salió de que sí era un pago por campaña, en que incluso él se le pagó y no hizo la campaña que le tocaba hacer y demás. Pero bueno, lo que dice es que pasa a ser ayudas universitarias porque el señor le miente a ella. Diciéndole que le quedan dos semestres de derecho. Correcto. Necesitaba ayuda para terminar la universidad. Y aquí hay un tema de operación desacreditación hacia este sujeto, que a ver, que no es de nuestra santa devoción. Ni siquiera, por ejemplo, para mí, en mi caso, porque maneje una página troll, que de hecho a mí me da gracia, en cierta medida, que finalmente se haya revelado quién es el que la maneja, porque había cierta persona estúpida para la que trabajé hace unos años, que me había acusado de que yo manejaba esa página. Bueno, y yo como, ya sabemos. No puede ser tan imbécil, ¿verdad? Pero bueno, dicho esto, se revela esto. Y la conferencia, digamos, del lunes
se ve tan enojado. La conferencia del lunes se puede resumir en un ataque a los medios de comunicación que le han dado cobertura a este tema. Y a la persona esta. Y al troll. Sí, porque el presidente dice, a ver si es que ustedes, los medios que han publicado esto, a ver, nosotros no habíamos publicado esto. Nosotros estábamos de vacaciones. Sí, no. Yo estaba de vacaciones. Bueno, sí, vos sí, pero yo honestamente no iba a sacar nada de ese tema porque en realidad honestamente me tiene sin cuidado. Me tenía sin cuidado. Hasta ahora. Pero entonces el presidente dice, pero ¿por qué no investigan que esta persona supuestamente estaba estafando a gente en San Carlos con hacer una fiesta de fin de año para no sé qué? Que le pedía plata a gente en Estados Unidos. Para un auspicio de... Bla, bla, bla. Entonces es una estrategia de desacreditación que, de aquí es donde voy a meter yo algo, en cierta medida puedo creer que esta persona haya hecho una que otra cosa de esas. Pero yo lo creo todo, que ha hecho todas esas y también que recibió los pagos para atacar periodistas. No puede ser. Ambas versiones no son excluyentes. Tenés toda la razón. Pero ¿por qué digo esto yo? Porque hay una persona que conozco que en su perfil de Facebook relató precisamente que esta persona le pedía recargas telefónicas y yo no tengo por qué no creerle a esta persona si no es un troll de gobierno, por ejemplo, no es una persona afiliada al gobierno. Entonces, perfectamente puedo creer algunas, sino todas las cosas que se dicen sobre él. Entonces, a ver, si lo hace una persona, digamos, cuestionable, pero entonces sí está esta operación del gobierno que se refuerza luego en la audiencia que ocurre en la Comisión Legislativa para atacarlo. Pero bueno, la conferencia del lunes pasa, el presidente usa el término sicarios políticos. El lunes en la Asamblea no hubo tanta reacción, me parece que solo el Frente Amplio habló como sobre siempre. el tema. Y llega el martes. ¿Qué es lo que pasa el martes? Que el peor... De hecho, el lunes solo reaccionan al Frente Amplio, Dinora Barquero y Francisco Nicolás, porque el presidente es a quien los ataca expresamente, personalmente. Con nombres y apellidos. Porque dice, están montando una cortina de humo estos tres medios, más un grupito de diputados, que es el Frente Amplio, Dinora Barquero, Francisco Correcto, Nicolás. pero después aparece el peor enemigo del Ejecutivo, que es su jefa de bancada, doña Pilar Cisneros, porque ella decide el martes hacer su control político y dedicarlo a justificar al presidente, mantener la línea que se dio en la conferencia de prensa y atacar a sus compañeros de Asamblea Legislativa. Repite el epíteto descalificador de grupito de diputados. Correcto, y eso genera que Ariel Robles pida la palabra y pida que se haga un debate reglado sobre este tema, lo cual lleva un debate reglado sobre este tema, en donde todas las bancadas de oposición, y aquí está lo verdaderamente, o sea, lo que yo destaqué precisamente en el barra de prensa ese día es que fueron todas las bancadas de oposición. Las 5 bancadas hasta de oposición. Las 2 que ideológicamente están más cerca del gobierno y que suelen callar ante las embarras de este gobierno, que son Nueva República. Ante la mayoría de embarras, sí. Y el Partido Liberal Progresista. O sea, es que Nueva República, Faris Alvarado se levantó y le dijo, la ministra cometió un error en esto. Ya para ese momento se había anunciado que la Fiscalía abrió una investigación contra el ministro por presunto peculado, y aquí May lo explicaba, a ver, esto no es tanto porque la ministra le pagara. Correcto, peculado es el uso de recursos públicos a favor, pero aquí es que la ministra reconoció abiertamente que los pagos los hizo a través de su asistente en horario laboral. Correcto, eso es un peculado que tiene una pena menor. Eso es peculado de uso, me imagino, si no me equivoco. No tengo el nombre, pero sí tiene una pena menor que la del uso de recursos, pero igual es delito. Y igual es el peculado por el que más se condena en este país. Exacto. Porque por el uso de recursos no hay mayores condenas. O sea, esto es el equivalente, digamos, a lo que es más común, que es a los funcionarios usando el carro oficial para hacer cosas personales. Correcto, es poner a un servidor público a hacer trámites personales. Para beneficio propio. Entonces, otro tercero. Exacto. Otro tercero. La versión de la ministra la incrimina. Básicamente porque, la incrimina. Ahí mismo se embarra. Ella se embarra cuando dice que era un trámite personal. Porque ella en algún momento dijo que era una campaña de salud, que esa es otra discusión aparte. Y que también la metería en un problema. También la mete en un porque problema. Entonces habrían sido pagos por un servicio, digamos, institucional, público, que se hicieron al margen del régimen de contratación administrativa. Y no solo eso, una persona que no está inscrita en Hacienda, que tiene deudas con la caja, de que no está reportando, todo mal. Dicho esto, entonces... Pago de servicios regulares. El punto es, no hay versión de la ministra que no la incrimine. Sí, está todo mal en este caso. Pero bueno, entonces Fabricio Alvarado dice, sí, esto estuvo mal, y sí, tiene que investigarse.
Pero ya luego se hace la víctima. Sí, nosotros hemos sido víctimas de troles, inclusive fuimos víctimas de esta persona, que es absolutamente cierto. Correcto. Pero bueno. Y don Eliezer Feinza, que el jefe liberal progresista, palabras más, palabras menos, lo que dice, vea, el presidente, nosotros podemos tener mucha afinidad en temas de agenda, pero nuestra responsabilidad acá no es que solo haya gobierno, democracia en el 2024 cuando ustedes dejen el poder. Correcto. 2026, perdón, cuando dejen el poder, sino que haya democracia en el 2040, en el 2060. Entonces, de un éxito a corto plazo de su gobierno, nosotros no nos vamos a prestar para que eso signifique quedarnos sin democracia a futuro. Entonces, me parece que fue una advertencia oportuna y en cierta medida severa hacia el gobierno. Ya se había aprobado. Se aprobó, de hecho, como... No, de hecho, lunes esto, en comisión. De hecho, esto explotó antes. No, pero a Piero se le había llamado por otro tema a la comisión de financiamiento de partidos políticos. Por todo el tema de... A ver, eso ya había... O sea, cuando explota el tema, todavía había asamblea sesionando. Ariel Robles mete la moción y se la aprueban, pero ya se van a receso. Pero ya después ahí es donde empiezan a desarrollarse todos estos nuevos elementos, ¿verdad? Por dicha, porque si lo hubiesen llamado ahí nomás, seguramente no nos habríamos dado cuenta de otro montón de cosas. Pero bueno, da todo este tiempo, todas estas 4 semanas para que se reúnan pantallazos, toda la cosa, y finalmente llega la audiencia de este señor, que fue el miércoles. El miércoles, en la mañana. El lunes se decidió que fuera el miércoles, porque Ajá. ya había explotado el tema, porque Y el señor no estaba convocado, pero no tenía fecha. Sí, no lo habían notificado además. Llega el miércoles, llega con algunos pantallazos. Uno de esos es un mensaje de Facebook del presidente Rodrigo Chávez. Sí, pero es un mensaje genérico, es un mensaje, digamos. O sea, ese mensaje no aporta nada. No aporta nada. De la audiencia hay que decir que el señor no aporta nada que no hubiera salido antes. Sí, no hay mayores quedó en mandar nuevos. las pruebas. Quedó en mandar más información porque él quería que lo volvieran a llevar el lunes. A ver, claramente esto es pero una persona... ahí me parece que fue Dinora. Ahí Dinora oportunamente le dijo, no, primero usted nos manda. Primero usted nos manda la información y luego nosotros vemos si lo convocamos. Ahora, es una persona claramente necesitada de atención. Sí. De eso no hay duda. A ver, Lucho ya lo dijo, esto no solo no es una persona santa de nuestra devoción. Ariel lo dice en la conferencia, en la audiencia en la comisión, es que usted es un mentiroso, pero el ejecutivo también es un mentiroso, sí, porque también llevaron sus propios pantallazos. Sí, Pilar Cisneros, que aquí también está lo cuestionable, porque esta Pilar Cisneros se ha habido salpicada en este tema. Porque él dice que él fue contactado por Pilar Cisneros, hay audios de Pilar Cisneros hablándole de que cuál es el conflicto con la ministra. Y aquí hay otra cosa que yo tengo que decir. Vamos a ver. Pilar Cisneros se defiende diciendo, a ver, es que los mensajes que él dice que yo tenía con él son los posts de mi Facebook que yo le mando a mis contactos de WhatsApp. Sí, tengo una lista de difusión con todos mis contactos. Y yo en eso a ella le creo. Sí, ¿Por qué? Porque es una práctica común. No solo porque es una práctica común, sino porque a nuestro jefe Pilar Cisneros les manda eso. Correcto. Ella siempre manda todo lo que lo postea. Manda todo. Se lo manda todo. O sea, que se lo mande no significa que tenga una relación lo manda a nosotros, especial. pero nosotros sabemos que se lo manda a nuestro jefe, porque a veces nuestro jefe nos lo reenvía. Entonces, con esa defensa, digamos, yo en ese aspecto le creo. No hay otro pantallazo que demuestre que hayan conversado de algo más. No, pero si hay audios de ella contactándola sí, y diciéndole que para hablar sobre el problema de la ministra. Ella dice que es que ella se quería enterar del tema, porque no estaba enterada de cuál era el conflicto, pero bueno, quería... Ajá, pero bueno. El punto es que hay un nivel de confianza suficiente para enviarle un audio a alguien. Sí, y lo otro es que entonces, a pesar de esta relación, que ya es éticamente cuestionable, Pilar Cisneros no se abstiene de participar en este interrogatorio. Vean, en este caso hasta Fabricio Alvarado tuvo más decencia sí, digamos que ética. Porque cuando se aprobó la moción para convocar a este señor, Fabricio Alvarado dijo, este señor me ha atacado a mí, yo me voy a salir, no voy a participar de esta votación porque puede verse como una represalia. Correcto. Y no participó de la votación y se salió. Y no llegó a la audiencia, me parece, mandó a alguien más. No, de hecho mandó a la subjefa. Olga Mart, sí. Llegó Olga. Sí, no, de hecho, Fabricio ha manejado ese tema muy bien, me parece. ¿Quién diría que tiene más ética que Pilar Cisneros? Pilar Cisneros. Sí, pero no, Pilar Cisneros que yo no pensé que iba a decir nunca. Pilar Cisneros no solo llegó a la audiencia, sino que llegó a hacerle preguntas y llegó con una pose intimidatoria. No solo llegó a hacer preguntas, llegó con toda la bancada. Sí,
Y no solo eso, es que llegó con una pose intimidatoria. Hay unas fotos oficiales tomadas por el fotógrafo de la asamblea donde se le ve a ella. Primero, se cambia de asiento para estar más cerca del señor. Para enjacharlo, Y, como se dice exacto. popularmente. Y hay fotos de donde se le ve a ella enjachándolo. Pero no es verlo con cara de desdén, es una cara intimidatoria la que le está haciendo. Pero bueno, Pilar Cisneros lleva pantallazos que supuestamente le da... Jocelyn. No, ella dice, me los da Jocelyn Chacón y otras fuentes. ¿Y por qué esto es relevante? Porque hay dos pantallazos importantes. Uno de esos es un pantallazo de octubre del 2021 donde supuestamente Piero Calandrelli le dice a Jocelyn Chacón que él tiene 700,000 seguidores y que no solo maneja la página de Piero. O sea, deja de ¿verdad? evidencia que es un troll, porque Ajá. no solo manejo a Piero. O sea, Ajá. si digo, no solo manejo a Piero, Esto me es lo estoy que- diciendo, vea. no solo manejo un troll, manejo múltiples. No es por ser trolls. necio, pero esto es lo que en Wikipedia calificamos como abuso de múltiples cuentas. Y eso es, por ejemplo, lo que yo paso bloqueando gente todos los días, porque tengo... Abuso de etcétera. múltiples cuentas. Es un abuso de múltiples cuentas, Correcto. exacto. Es un uso ilegítimo de las cuentas. Y hay otro pantallazo en el que él supuestamente le relata que vio una chiquita en la calle y que se recordó de su hija supuestamente muerta y toda la cosa, un drama ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos dos pantallazos tienen fecha distinta, que es lo que mencionaría el Robles, pero hay el teléfono supuestamente del que se hacen las capturas es un iPhone y hay un contador de chats sin leer que a pesar de ser dos fechas distintas tienen la misma cifra de chats sin leer. Entonces Claro, dice, lo que pasa entonces es que- Ariel le pregunta a Pilar, ¿esto se lo dio? Usted Jocelyn. puede certificar que sí se lo dio. Ajá, pues es un pantallazo Porque además verídico. aquí hay un tema importante y es cuando usted puede guardar un número en su teléfono con el nombre que usted quiera. Sí. Necesita No, ver y- el número para saber que Ajá. realmente es la persona. Entonces yo le puedo poner a Lucho, A ver, esto Piero que- Calandrelli y lo Ajá. pongo a intercambiar mensajes conmigo y en el screenshot va a Y salir ver- con ese y nombre. ni siquiera tenés que guardarme con otro número. Hay hay páginas de internet para hacer chats de WhatsApp falsos. Correcto. Que de hecho eso fue lo que le hicieron a Jason Ureña. Correcto. Que le montaron Alguien chats del de gobierno, WhatsApp el falsos. ex asesor de Acuña, que Ajá, también que estaba en la audiencia. amenazó a Piero Calandrelli. Exacto, también eso se supo en las semanas que estuvimos de vacaciones. Ahora, también es importante, eso de la cantidad de chats es fácilmente explicable porque Porque si se yo tomo pudo el haber screenshot tomado en el el mismo mismo día. momento, Ajá. son diferentes fechas, la fecha que aparece es la del WhatsApp, eso no es raro. Pero lo interesante fue es la importante- respuesta. Sí, de pero Pilar. fue importante para clarificar. Correcto. No, y para sembrar la duda, porque entonces después Pilar se desmarca de la evidencia y dice, yo no puedo certificar porque a mí me la dio Jocelyn. Me lo dio Jocelyn. A pesar de que ella como diputada la presenta como evidencia. Ajá. Y el mismo Ariel le No, y dice, "Pues Ariel- que usted aquí se puede estar ¿Cómo es? cometiendo, inculpando por Pilar presentar la falsa evidencia". Ajá, Pilar inicialmente dice, no, sí, es un pantallazo verídico. Y ya luego se acuerda de que Ariel Robles pues mete una duda razonable sobre la prueba y le dice, bueno, no puedo asegurar que sea verídico porque fue un Ahora, pantallazo que me pasó a alguien. El troll en audiencia niega esos pantallazos. Ajá, y dice que yo lo va a no tengo judicializar. por qué creer que no son ciertos. De nuevo, a ver, todo lo que ha dicho el gobierno de esta persona puede que sea cierto, lo cual no elimina que lo que hizo y lo que lo contrataron para hacer de atacar periodistas también sea cierto. Correcto. O sea, las dos cosas no son excluyentes. Sí. Y eso es lo que la gente creo que no dimensiona. Ajá. Y, Pero no. a lo que íbamos era la respuesta de Pilar Cisneros de que sí, que se lo pasó Jocelyn. Entonces, está la jefa de fracción oficialista dando credibilidad en alguna medida a sus pantallazos que presenta como prueba. Y entonces aquí es donde Ariel Robles remata y dice, vea qué curioso que la mejor prueba que nos presentan este día, de todas las que se pudieron haber presentado, la presenta el oficialismo. ¿Por qué? Porque el pantallazo en el que Piero Calandrelli le dice a Jocelyn supuestamente que él maneja no solo a Piero, sino otros perfiles más y que tiene 700,000 seguidores, es de octubre del 2021. Y ese pantallazo, dice Ariel, le está diciendo a Jocelyn desde octubre del 2021 que él es un troll. Y a pesar de eso, siguió mensajeando con él, le contrató supuestamente una campaña para salud, Correcto. a pesar de que sabía que era un troll. Exacto. Y lo seguía Entonces, utilizando nos como- siguen viendo la cara de idiotas, nos siguen mintiendo. Y ahí es donde le dices, es que el señor miente, pero ustedes también. El señor es un Aquí mentiroso, todos mienten. pero ustedes también son unos mentirosos. Esa comisión ese día fue básicamente quién miente más. Ajá. Que de nuevo, esto no justifica el troll, pero tampoco el ejecutivo. De hecho, Y aquí- yo no estaba seguro de mencionar esto, pero vea qué curioso. Porque Piero inicialmente dice, no, esos mensajes son falsos. Y luego cuando Ariel precisamente hace esta observación y le hace una pregunta a él responde en cierta medida dando credibilidad al mensaje, porque le dice, sí, Jocelyn sabía que usted debe ver un troll desde octubre del 2021, y le dice, sí. O sea, ve, Sí.
Ve, o sea, mentiras van, mentiras vienen. Mentiras van, mentiras. Ahora, puede ser que el mensaje sea falso igual y que igual Jocelyn haya un mensaje similar. Y que si hayan hablado, bueno, y sí. que si hayan hablado. Ahora, a ver, todo es posible. Todo es posible. cierto, lo cual, de nuevo, no exonera. A ver, que este señor sea una ratica no exonera al ejecutivo de su responsabilidad. De que usó en a este esa tema. ratica. Correcto. Y ahora, y aquí, eso era mi punto. En cualquiera de las versiones que da la ministra de Salud, ya sea que lo contrató para una campaña, ya sea que lo contrató para atacar periodistas y diputados que estuvieran en contra de él, cualquiera de esas versiones, la ministra, inclusive que fuera una ayuda personal, en todas esas ministras, en todas esas escenarios posibles que se ha presentado hasta ahora, la ministra comete un delito. Distintos tipos de delitos, pero lo comete, ya sea el peculado por hacer uso de un funcionario para un trámite personal, ya sea el saltarse la contratación administrativa para una campaña para de una salud campaña de fines públicos, o exacto. usar a un tercero para una campaña difamatoria contra un En periodista. todas las versiones de Jocelyn hay una falta y este es el problema, el ejecutivo decide sostenerla Y la sostiene. sostenerla a pesar de su falta. Entonces aquí es donde razonablemente surge la duda, ¿qué es lo que sabe Jocelyn que la sostienen a pesar de todo? Bueno, recordemos que Jocelyn fue la jefa de campaña durante la segunda parte de la segunda ronda. Ahora, Que yo no sabía eso. Jocelyn fue candidata a diputada por San José. ella está en la lista. O sea, si alguien de San José, si del alguien Partido de San Progreso, José renuncia renuncia o se muere, entra Jocelyn como diputada, así salga como ministra, digamos. Ella es la que sigue. Sí. Me parece. Sí. Tienen 4. Sí. Ella era la Tienen 4 por San José, ella era es la la quinta. Sí, ella es la que sigue. O sea, que inclusive si Jocelyn renuncia, puede ser que uno regrese. Sí. Y con inmunidad. Y con inmunidad. Imagínate. No. Pero bueno. En fin, ¿qué tema, verdad? Pero bueno, para ir concretando, la comparecencia no... Se está barajando. Hubo otro dato interesante de la Ajá. comparecencia, y es que cuando le toca al jefe de la bancada liberal progresista participar, él dice como... Usted me escribió. Él deja en evidencia el modus operandi de Prieto. A ver, de hecho, vamos a ver. Porque Piero ha dicho que habló con varios diputados. Ajá. Que habló con varios diputados y solo reveló el nombre del Leslie Jorges. Leslie Jorges ese mismo día, al mediodía, confirmó en un audio a la prensa que sí, se reunió personalmente con Piero y que tuvieron un almuerzo. Ahora, ¿qué es lo que confirma don Eliezer? Él dice, bueno, cuando estamos en campaña, a mí usted contacta, me escribe a mis perfiles, probablemente le escribió al perfil y le respondió el asistente. Le respondió el asistente y le ofrecía hacerle contactos para entrevistas en distintos medios. Ellos rechazan ese contacto porque no sabían quién era este troll, digamos, o porque no tenían interés, y a partir de ahí el troll empieza a atacar la campaña del liberal progresista. Entonces, claramente el modus operandi del señor es evidente. Usted me paga, o sea, tiene cierta verdad la ministra. ¿Conmigo o en contra mía? Exacto, tiene cierta verdad la ministra de que me extorsiona para no atacarme en redes. De hecho, hay un mensaje en el que supuestamente la ministra le dice: qué miedo tenerte de enemigo. Exacto. Pero bueno, esa versión se sostiene, lo cual de nuevo no elimina que lo hayan contratado para atacar periodistas y medios de comunicación, lo cual además va dentro de la línea del gobierno que se ha dedicado desde que entró a atacar a periodistas y medios de comunicación. Sí. O sea, es que las cosas no es como que sea extraño. Es que igual en la comparecencia Pietro, ¿cómo es que se llama? Piero revela... se llama Alberto Vargas Zúñiga, alias Piero Calandrelli. El troll, voy a empezar a decirle el troll. Gracias. El troll revela cosas que eran evidentes, como por ejemplo que después de que doña Sofía Guillén denuncia el ofrecimiento de una embajada salió una horda de trolls a atacarla. Se les dio la orden de atacarlos. O sea, no hace falta más que revisar las redes para saber que eso es cierto. Sí. A ver, y además, algo que me pareció, digamos, destacable o útil, aunque ya lo sabíamos, pero digamos que lo diga él, que estuvo adentro de esa estructura, es que reveló los otros troles. Claro, apuntó a todos los demás Robert que están siendo Jr., pagados. Diego Porras, los perfiles en TikTok, que estoy harto de que me salgan los perfiles a favor del gobierno en TikTok. Correcto. A cada rato le doy, no me interesa, pero igual me sigue Habló saliendo. de un medio de comunicación afín, que era el Guardián. El Guardián. Que si usted entra a la página del Guardián, está forrada de publicidad de Casa Presidencial, que ni siquiera es publicidad de interés público.
porque no es campañas de información, no es nada más que el Es un banner de eslogan, construyendo, decidiendo, mejorando. El eslogan de Casa Presidencial. Sí. Básicamente, publicidad burda. Sí. Ni siquiera... O sea, Pero el presidente ahora lo justifican que es que están democratizando la pauta. De hecho, fue muy gracioso porque en esa conferencia de prensa él mismo revela que están reduciéndole la pauta a los otros medios. Correcto. Ahora, lo que no le va a ayudar en nada porque sumado a toda la historial de ataques que está teniendo contra estos medios, esto va a volver a facultar a estos medios a ir a la sala a quejarse de ve al gobierno, me está atacando y ya reconoció que me está reduciendo la pauta. Ajá. Que esto va a ser La Nación versus Banco Nacional 2.0 en el que La Nación ganó. Es correcto. Whatever. Pero bueno, eso será tema de los otros medios. Pero bueno, porque además, mi punto es... Sí, de hecho, es que además el presidente dice, sí, ya se la redujimos desde el gobierno central. Todavía falta la de las instituciones autónomas. Jesucristo. Así de tonto es. Pero la pauta tiene que tener un fin. La pauta no es solo tu imagen. La presidencia no tiene que gastar publicidad en los eslogans de Casa Presidencial. Si vas a gastar, que sea estás anunciando programas, estás anunciando información de interés público. Los eslogans de Casa Presidencial no son información de interés público. Entonces por ahí hay todo otro tema. Eso es propaganda. Eso es propaganda, exacto. Que es diferente a la publicidad. Exactamente. Ese era mi punto. Pero bueno, para cerrar con... Para ir cerrando, se está barajando una moción de censura contra Jocelyn que se está cayendo hace rato. Hace rato está cayendo. Y es algo muy gracioso que porque lo mencionabas vos en el chat. En todos los escenarios, ella comete una falta. No, y además por el tema del manejo de salud. Bueno, la señora se le abrió la causa y su abogado va a ser Juan Diego Castro. Que entonces, fuiste vos, ¿verdad? Yo fui el que dije que sería muy lindo que les meta una moción de censura y se la aprueben, porque entonces abogado y defendida serían las únicas personas censuradas en la historia de Costa Rica. Correcto, así. Por la Asamblea Legislativa. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero bueno. De hecho, si la moción de censura sí amerita que la madre tenga que ir a plenario y defenderse, ¿verdad? O sea, la moción de censura va acompañada de una interpelación a la ministra. Qué pereza. Y es todo un proceso, recordemos, hay que meterla, tienen que pasar una cierta cantidad de días, se requiere mayoría de 38, no. ¿De 38 o mayoría simple? Para censurar. Creo que es mayoría simple. ¿Para censurar o para la moción de censura? Es lo mismo. Cierto. Mayoría simple. Bueno, Lucho va a buscar el dato, pero mientras tanto yo iba para ir cerrando, de nuestro diputado de la semana, de esta semana es don Ariel Robles, por todo el manejo que ha dado a este tema, porque además no se ha enfocado, o sea, Ariel dijo algo que yo creo que le ha hecho falta a la gente que está hablando de este tema, y es que este troll miente y todo lo que dicen de él no hay por qué no creerlo, pero el gobierno también está mintiendo. No hay que caer en fanatismos. No hay que caer en fanatismos y creerle ciegamente. Este señor no es un santo, es un mentiroso, pero este mentiroso nos está exponiendo todo lo que nosotros sabemos que está sucediendo, porque son cosas que se ven. O sea, es cuestión de bueno, dice Lucho, porque yo no uso TikTok todavía. Es cuestión de entrar a TikTok para ver que hay todo un movimiento en esa red social y en las demás redes sociales, no solo de uso de troles, sino de uso de estos personajes para posicionar las versiones del Poder Ejecutivo. A ver, me hubiese encantado tener respuesta para el tema de los votos de la moción de censura. Estoy seguro que es mayoría simple. Pero el Sinalevi ya lleva como 3 días caído. Sirva la presente para los diputados que nos escuchan en este espacio para que por favor hagamos algo con Sinalevi, porque esto es ya insostenible. Que hablen con la Procuraduría. A ver, no sé si vos sabías, pero Sinalevi se creó con un crédito internacional hace muchos años. Por lo visto nunca le metimos una fuente de financiamiento para sostenerlo y darle mantenimiento, porque sigue se teniendo los mismos servidores de cuando estuvo ese crédito. Es probable, o sea, es una cosa pavorosa, o sea, o sea, estoy a punto de hacer algo yo para respaldar, si no fuera tanta información, yo como, madre, déme una copia de la base de datos y adiós, porque es que qué cansado, pasa caído cada rato y así no se puede. Porque yo no confío en las versiones que están en el resto de páginas web, porque a veces pueden estar desactualizadas. Exactamente. Correcto. En fin, siempre le presenta a algún diputado para que por favor se meta a este tema y vean a ver qué hacemos con Sinalevi, porque no se puede seguir así. Correcto. Tengo sí la sensación de que es una mayoría simple. Okay. Caso contrario, estaría especificado en algún lado. Y sí, o sea, yo creo que
Sí, o sea, es que aquí ha habido ataques directos, digamos, de la ministra orquestados hacia dos fracciones, por ejemplo. Liberación, que son 19, y el Frente Amplio, que son 6. Y hay 25. Ahí hay 25. Hay 25. Podemos meterle a Vanessa de Paul, 26, que se vio muy molesta en la comparecencia porque está convencida de que Jocelyn orquestó, digamos, esos ataques. ¿Ahí hay cuántos? 25, dije. 26. 26. Un par más. Carlos Felipe García, 27. ¿Alguno de liberal progresista? No sé. 2/3. Sí. Artículo 121, inciso 24 de la Constitución Política. Censurar por 2. Formular interpelaciones a los ministros de gobierno y además por 2/3 de votos presentes censurar a Presentes. los mismos presentes. Entonces no son 30. Sí, No son 38. pero tampoco es mayoría simple. No. O sea, se necesitan, dependiendo de cuántos Es la haya, misma votación que se ocupa para hacer una votación secreta. 2/3 de votos presentes. O sea, que si hay 38 necesitas... 29. Ok, te voy a creer porque no voy a hacer la matemática en vivo. No, la mitad. A ver, la mitad de los diputados, ¿cuánto es? De la asamblea como tal. La mitad de 57, 29. Sí, pero, o sea, si hay 38, que es el mínimo que puede haber en una sesión, Ajá. se necesitan 26. Ah, ok. Exacto. Pero si hay 38, si hay 57, necesitas 38 votos. Ajá. Depende de cuántos hayan. Sí, ese es el tema. Porque Sí, hay sí, gente sí, que pueda, sí, hay gente que puede apoyar la moción no presentándose. Ajá. O sea, es como, no voy a votar, pero nuestra bancada no llega. Luz Mari. Bueno, aquí se nos olvidó Se nos todo olvidó el tema. mencionar. Se nos olvidó mencionar que el troll también señaló que una de sus campañas de ataques pagadas era hacia Luz Mari Alpizar y el Partido Progreso Social Democrático, justamente por el tema de la decisión de estos grupos. De hecho, él se atreve a decir, en este momento hay 2 partidos gobernando en Costa Rica. Hay El 3. Partido porque... Progreso Social Democrático y el Partido Pueblo Soberano. No, y además está el Movimiento Libertario ahí metido hasta las Pero tapas. ya eso es otra cosa. Pero bueno. El Movimiento Libertario no existe. No existe. En ese caso sería el partido... Los herederos del Movimiento Libertario. ¿Quién es? ¿Cuál es el partido? Unidos Podemos. Unidos Podemos ser el de Natalia, pero Qué también está espanto, la gente... qué espanto que Natalia haya usado el nombre de un partido de izquierda en España. O sea, de la que consideran izquierda radical en España para montarse su partido en Costa Rica. Pero en fin. Pero bueno. Pasemos al siguiente tema. Pasemos al siguiente tema. El protocolo de Nagoya del 2010. Es un convenio sobre diversidad biológica que está en trámite en la Asamblea Legislativa para su ratificación desde esa fecha. Y que ha sido rechazado en 2 ocasiones. Ya, exacto. Ya ha pasado por ahí, está nuevamente para ser aprobado por la Asamblea, está en primer debate, si no me equivoco. Está en primer debate, sí, ya pasaron los mociones 137. Y hay un tema. Este es un protocolo adicional al convenio sobre diversidad biológica. Ya aprobado, ya ratificado por el país, me parece. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, y porque este es un tema importante porque se comió todas las segundas partes de las sesiones. Se gastó 2 días. De sesiones, sí. Lo que no se gastó en el tema de troles se lo gastó este proyecto. Exacto. Pero bueno, el protocolo tiene un tema y es que hay consultas a pueblos originarios que hay que hacer. De hecho, es gracioso porque el Servicios Técnicos dice, este protocolo es en realidad un nuevo convenio, aunque está relacionado con el anterior, pero es más amplio y específico en cada uno de sus objetivos. Consta de 36 artículos y un anexo, disposiciones típicas, ámbito de aplicación, bla, 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 bla. Ahora, el protocolo se traba porque desde el Frente Amplio la diputada Sofía Guillén presentó una serie de mociones para que para que el texto pueda regresar a comisión y se les incluyan algunas cláusulas interpretativas en base a consultas que se hicieron y que se recibieron posterior a la recepción, digamos, al trámite del proyecto, y que tienen que ver con la propiedad intelectual de los pueblos originarios sobre su conocimiento ancestral. Mira, aquí me gustaría rectificar algo, y es que dijimos que se rechazó 2 veces. No se rechazó, se archivó. Que no es lo mismo. Uno se archivó por vencimiento del plazo cuatrenal sin llegar a discutirse, sí, que no es lo mismo que un rechazo. Y la segunda se archivó, se votó negativamente, se dictaminó negativamente porque lo presentaron diputados. No, los protocolos no pueden ser presentados por diputados.
convenios internacionales, los instrumentos internacionales solo pueden ser presentados por el Poder Ejecutivo. Fue por eso. Correcto. Este es un proyecto que viene del gobierno anterior, o sea, no fue este ejecutivo el que lo presentó. Y bueno, las mociones pretendían regresarlo por una serie de plazos, había como 15 días, 30 días y 2 meses, me parece, para resolver estos temas. Ahora, lo que me mencionaba Lucho ahora, antes de que iniciáramos la grabación, es que al proyecto se le hicieron consultas, se le hicieron modificaciones con base a esas consultas y el nuevo texto no ha sido enviado a consulta. Eso es un problema de procedimiento, si hay consultas facultativas y si hay pueblos originarios de por medio, eso puede convertirse en un vicio de procedimiento, no haber consultado el texto modificado. Eso es un tema. De hecho, Servicios Técnicos dijo que había que consultarlo a 23 asociaciones de desarrollo, que son las de los territorios indígenas. Correcto. El tema es que, como es un protocolo internacional, tiene que ir a consulta facultativa, a consulta obligatoria. Sí, es la misma. Consulta obligatoria a la sala constitucional. Entonces, si se aprueba como está, muy probablemente la sala lo rechace. Ahora, la mayoría del plenario se opuso a todas las mociones. Y la diputada liberal progresista, doña Katia Cambronero, incluso insistió en que este protocolo ha estado en trámite mucho tiempo y que no se vale venir a trazar su aprobación a estas alturas del proceso. El problema es cuando el proceso es el debido proceso. Nos guste o no, queramos o no que las cosas salgan, si no se hacen las consultas sobre un texto modificado, existe una alta probabilidad de que el texto termine cayéndose en la sala y para esto ni siquiera se ocupan las firmas de nadie porque eso la sala lo tiene que revisar de entrada. Y con el tema de pueblos originarios hay todo un tema de consultas obligatorias, el convenio 169-68 alguno de esos de la OIT que establece 169. La obligación para que esto sea, o sea, para que estas iniciativas deban ser consultadas con los pueblos originarios cuando les afecte. Esta les afecta clara y evidentemente. Entonces, aquí se están jugando el chance de que la sala se los rechace por la forma, por el trámite. Sí, a ver, ni siquiera por el fondo. Ahora, hablando de este tema, aquí se metieron 6 cláusulas interpretativas, que esa es una facultad que tiene la Asamblea siempre y cuando no entren en plena contradicción con el tratado. Y este protocolo, sí, yo sí recuerdo que ha sido problemático, a pesar de que haya sido archivado por las circunstancias de los que fue, porque hay un término que incluye, que es el de recursos genéticos. Entonces, llegó inclusive a plasmarse la duda de que si eso incluía, o sea, el hecho de que eventualmente se pudiese patentar el ADN. Entonces, por ejemplo, la segunda cláusula interpretativa que se mete acá por parte de la Asamblea es que cuando se habla de recursos genéticos no se puede eso excluye material bioquímico y genético humano, por ejemplo. Sí. Convenio 169 era, por cierto. Sí, ahora, hablando de este tema, aquí hay un problema de fondo y es que la Asamblea Legislativa no tiene un procedimiento definido de cómo hacer consultas a pueblos originarios dentro de los lineamientos que establece el Convenio 169, que es el que define cómo es que se deben hacer estas consultas. No es como a las demás instituciones que se les consulta y su jerarca está encargado de emitir un criterio, digamos, la dirección jurídica tiene que pronunciarse y demás, o si es la corte que se le asigna un magistrado, el magistrado revisa el texto, lo presenta a corte plena y la corte lo aprueba o lo rechaza y demás, y define cuál va a ser la posición. Es un proceso más complejo. Y bueno, para rescatar, la diputada de Liberación, doña Sonia Rojas Méndez, presentó al final del año pasado... Que se identifica como la primera diputada indígena, por cierto. Se autoidentifica como la primera diputada indígena. Presentó una propuesta de reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa justamente para delimitar cuál es el proceso que debe llevar la Asamblea Legislativa para realizar consultas a pueblos originarios dentro del marco de este convenio internacional que el país está obligado a respetar. Sí, y aquí hay dos cosas importantes. Una es que según la sala constitucional son los propios pueblos indígenas los que deben definir los mecanismos de consulta hacia ellos. Correcto. Porque son ellos los implicados, así que ellos son los que tienen, digamos, que firmar, plasmar ellos las reglas. tienen que validar el método. Ajá. Y definir por su cuenta, bueno, y con asistencia del Estado probablemente en temas
logísticos de cómo se define eso. Pero bueno, tienen que ser ellos los que validen su propio método de consulta. Ajá, ok. Y ya como para aclarar cuál es el problema con el proyecto se les sometió a consulta, algunas respondieron con observaciones, otras respondieron después, otras no respondieron. Pero a unas se les envió consulta en español y no en los idiomas... En los dialectos que ellos hablan. Los idiomas que utilizan no son dialectos. Ok, perdón. En los idiomas que ellos utilizan, en lo cual ante la sala puede señalar un viceprocedimiento ahí porque no se hizo respetando sus derechos. Sí, es que, a ver, hay un vacío normativo en este tema y además está el hecho de que las que respondieron efectivamente, supuestamente se hicieron algunas enmiendas en el trámite de mociones 137 y no se les consultó el texto. Y no se volvió a consultar el texto. Eso es un viceprocedimiento. O sea, cambiaron texto y no consultarlo nuevo cuando son consultas obligatorias. De hecho, esto fue lo que digamos, frenó el proyecto de frenar la ley de contratación administrativa. Porque cuando se le hicieron cambios al proyecto, digamos... No se le hicieron cambios al proyecto. No se habían hecho. Entonces, don Rodrigo Arias ordenó hacerlas. Y lo frenó. Y con otro montón de proyectos, cuando los proyectos están dispensados y se cambia la redacción, don Rodrigo paraliza el procedimiento y dice, lo mando a consulta de nuevo. Correcto, porque es el procedimiento que procede. No sé por qué en este caso... No se quiere hacer. ¿Y qué es lo que pasa aquí? A ver, ya sé, el reglamento da 8 días hábiles para que se responda una consulta hecha por la Asamblea Legislativa a alguna persona o institución respecto a un proyecto. Ya se gastaron 5 días hábiles esta semana en este pleito. Si lo hubieran enviado a consulta nuevamente... No, exactamente. Ahora, si lo hubieran devuelto a la comisión... la comisión es la que tiene que enviar las consultas, hacer el trámite, hacer las modificaciones. Sí, pero era una devolución con plazo. Ahora, ese es el otro tema. Aquí yo no puedo señalar mala intención del Frente Amplio de no querer que esto se apruebe, porque cuando uno quiere que eso pase, se devuelve a comisión sin plazo. Y que el expediente muera ahí en comisión. El famoso sepelio de honor. Correcto, que ya con el nuevo reglamento no es tan sencillo porque les establece un plazo, solo que es un plazo mucho mayor. Pero bueno, no hay mala intención porque ellos incluso dijeron, bueno, definamos un plazo, pero hagamos las modificaciones y las consultas que haya que hacer para que esto salga bien, porque es un tema grueso, o sea, no es un tema sencillo. Pero el plenario insiste, la mayoría de las fracciones, en que se apruebe como está. Ahora, yo creo que aquí hay un poco de ignorancia en el tema, mezclado con un poco de gente que sabe que esto eventualmente, si no se consulta, se va a caer en la sala y no quieren que el proyecto se apruebe. Entonces nada más dejo que pase y espero a que la sala se lo traiga abajo. Cosas que pasan en la Asamblea Legislativa. En fin, ese fue el tema Ese fue el otro tema. Ahí... ¿Ya dijimos lo del diputado de la semana? Ya dijimos lo del diputado de la semana. Hay otros temas... No hay nada más, en realidad. Así como de fondo que haya pasado... Jueves de la otra semana, elección del defensor o defensora de los habitantes. Ya se definió la fecha. Definida en reunión de jefes de fracción. El Frente Amplio presentó un dictamen de minoría para justificar su posición. Ajá. También hay una campaña en redes sociales de Cambiemos la Regla para que se apruebe un proyecto presentado en la pasada legislatura por la diputada Carolina Hidalgo, si no me equivoco, que lo que busca es que todos los productos, y no solo los genéricos, todos los productos de higiene y salud menstrual estén grabados con un 1%. Ahora el gobierno aquí y el gobierno, entiendas el sector económico del gobierno, el ministro de Hacienda, respaldado por su representación en la Asamblea Legislativa, el PUSC, ha tomado la posición de que no hace falta porque ya están las toallas sanitarias dentro de la canasta básica. Y la contrarrespuesta a eso es, a ver, están en la canasta básica las toallas genéricas. Exacto, todos los pañalitos, básicamente. El pañal blanco sin alas es el que está incluido. Todas las demás versiones no están, protectores nocturnos no están, tampones no están, copas menstruales no están, y cualquier otro producto de higiene menstrual no está incluido dentro de esa canasta. Además, dentro de la canasta básica. Y la idea de este proyecto es que todo quede incluido. Además, hay todo un tema con las mujeres privadas de libertad, porque al parecer les dan 3 toallas al mes para que cubran su regla, su periodo. Lo cual claramente es inhumano porque no hay forma posible que 3 toallas les rindan. Y en todo caso ya ha habido condenas de la Sala Constitucional al respecto. Pero como todo... Pero bueno, ese proyecto se discutió en jefaturas de fracción. Hubo acuerdo de parte del liberal progresista, el Frente Amplio. Incluso Rodrigo Arias dijo que él también apoyaba
pedir que se convoque porque estamos en Ya se sesiones mandó la extraordinarias. solicitud. No está convocado. Pilar Cisneros dijo que ella se iba a encargar de solicitar que se convoque. De momento me parece que solo desde la unidad es desde donde se encuentran posiciones negativas a este tema, lo cual no entiendo. ¿Cómo podés oponerte a este tema? Y es que su ministro de Hacienda es de ellos. Es de su partido. Bueno, sí. Pero es otro gobierno, pero no les importa. Es que Pero ese es el problema de ser cogobierno. Es lo mismo. Es el problema de ser un cogobierno solapado. Iba a decir que era lo mismo en el gobierno de Carlos con Rocío Aguilar, pero no. No, la que defendía a Rocío Aguilar era el PAC, a pesar de que ella era social cristiana. Es que el PAC que estaba en la asamblea no era el mismo. El PAC que estaba en el Sí. el PUSC que estaba en la asamblea no era el PUSC que estaba en el ejecutivo. Qué refrito ese PUSC, oiga. Pero bueno, eso es todo por esta semana. Espero que todas y todos estén bien, cuídense y que tengan un viernes o fin de semana mejor que el que está teniendo nuestra redacción, porque Andrea está reportando que atropellaron a un ciclista cerca de ella y Alonso, nuestro querido Alonso, se quedó varado en un bus de Lumaca, que según él no tiene esos 15 años de antigüedad, que están tan polémicos en tiempos recientes. Después hablamos del tema de los buses. Después Sí. hablaremos del tema de los buses. Pero bueno, Bye bye. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios.